Vamos a realizar los planos estructurales de este proyecto consistente en una casa habitación de 2 niveles, basándonos en su memoria de cálculo. Tenemos las plantas arquitectónicas del proyecto. Tenemos la planta baja. Aquí tenemos una cochera, sala comedor, un pasillo de distribución, estudio, recámara 1, vestidor, baño y cocina. En la sala comedor tenemos las escaleras que suben a la planta alta. Llegamos a un hall. Acá se tiene la recámara 2 con su baño y las recámaras 3 y 4 con su baño. También existe una terraza al frente de la vivienda. Aquí está la planta de azotea. En esta planta de azotea se propone una bajada de agua pluvial de 4 pulgadas cerca de esta esquina del eje 1 con el eje E. Esta bajada pluvial debe reflejarse en las plantas anteriores para conducir el agua de lluvia al drenaje. Este es el corte transversal A. Tenemos el corte longitudinal B. Y esta es la fachada principal del proyecto. A continuación tenemos la memoria de cálculo, comenzando por la portada. Tenemos la fecha, el tipo de proyecto, su domicilio y el nombre de quien realizó. Siguiente página tenemos la cédula profesional del calculista. En la tercera hoja tenemos una memoria descriptiva donde rápidamente menciona el tipo de estructuración, las características del terreno de desplante. Esta información sale del estudio de mecánica de suelos, las resistencias de los materiales empleados y la bibliografía en que se basa esta memoria de cálculo. Se comienza con un análisis de cargas para las losas. En la azotea se tiene una carga muerta de sobresuelo, del peso propio de la losa, una sobrecarga indicada por el reglamento y un plafón de yeso. También se tiene una carga viva máxima para azoteas. Lo mismo para el entrepiso, se tiene una carga muerta, se tiene una carga viva y una tabla de cargas donde se resume y se combinan las cargas muerta más viva, arrojándonos un valor de 0.5 toneladas por metro cuadrado, o lo que es igual 500 kilos por metro cuadrado. Este es el peso que debe soportar nuestro diseño. Se continúa con el cálculo de las losas, comenzando con las de planta alta. Tenemos planta alta hall, tiene sus dimensiones, tipo de colado, tipo de tablero. Se propone un espesor, se propone una resistencia de concreto, vamos a usar 200 en todo el proyecto, y se propone un armado, varilla de el número 3 o lo que es lo mismo 3 octavos de diámetro, con una separación a cada 30 en el lecho superior, esto es los bastones del perímetro. En el lecho inferior se propone una malla 6666, se indican las resistencias de los aceros y se revisa que todo ande bien con las propuestas hechas. Por espesor la losa anda al 97%, quiere decir que estamos del lado seguro porque estamos por debajo del 100%. Se revisa que los armados cumplan con lo establecido en el reglamento, que sean mayores al área de cero por temperatura y menores al área de cero máxima, tanto en lecho inferior como en lecho superior. Después se realiza la revisión por momento. Se revisa el momento en lecho inferior y comparamos el momento debido a la carga ya factorizado contra el momento que resiste nuestra losa con sus características de espesor y armado, y se revisa que andemos al 100% cuando mucho. Lo mismo hacemos para el lecho superior. Se observa que el armado propuesto es adecuado. Posteriormente se realiza la revisión por cortante y también el espesor de la losa es adecuado. De manera similar se va a continuar con el resto de las losas de entrepiso y azotea. Aquí seguimos con las de planta alta, seguimos con la recámara 2. Vamos a observar que en todos los tableros se está proponiendo espesor de 10 centímetros, resistencia del concreto de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, bastones del número 3 o 3 octavos a cada 30 centímetros y malla 6666. Se observa que la propuesta y los armados son adecuados. Continuamos con las recámaras 3 y 4, tienen las mismas medidas
medidas y son el mismo tipo de tablero de esquina. Observamos que el espesor, los armados, la flexión y el cortante están bien. Se continúa con la losa de la terraza que mide 1.40 por 5.80 y observamos que está correcto. Se continúa con las losas de planta baja, comenzando por la cocina, medidas 1.50 por 2.70 y se observa que está correcto el armado. Se continúa con la losa del estudio de 2.70 por 3 y se observa que es adecuado la propuesta. Siguiente losa tenemos el pasillo, ahí por donde están las escaleras, con su propuesta de armados y se observa que es correcta. Se tiene la recámara 1 en planta baja y también se observa que es adecuado. Se tiene ahora las losas de sala, comedor y cochera que tienen las mismas medidas 2.90 por 4.10 y también la propuesta es adecuada. Por último tenemos la losa de planta baja en el vestidor con sus medidas 2.80 por 3 y observamos que está adecuado todo lo que propusimos. En resumen, todas las losas van armadas con varilla 3/8 a cada 30 centímetros como bastones en lecho superior y con malla 6.6 en lecho inferior, y todas las losas tienen espesor 10 centímetros. Continuamos con el diseño de la rampa de escalera. La rampa tiene una longitud de 2.50, un ancho de 90 centímetros, se propone un espesor de 10 centímetros y una resistencia de concreto de 200. El refuerzo del lecho inferior es una malla 6.6-4.4. Revisamos que es adecuado por flexión, por cortante y por deflexión. Todos los valores están por debajo del 100%. Se tiene a continuación la trave T1 en planta alta con un claro de 5.8 metros y una carga de 0.3 toneladas por metro, o lo que es igual 300 kilogramos por metro, con un ancho de 12 centímetros, un peralte de 30 centímetros y una resistencia también de 200 para el concreto. En el lecho superior, 2 varillas de 3/8. En el lecho inferior, 2 varillas de 5/8. Recordemos que al ser una trave simplemente apoyada, la varilla principal es la del lecho inferior. La del lecho superior es pues para armar solamente el elemento. Los estribos se proponen de 1/4 de diámetro. Revisamos los armados, están adecuados. La revisión por momento nos da 51%. La revisión por cortante nos dice que no se requieren estribos, pero se va a especificar una separación por reglamento. Y en la revisión por deflexión está al 68%. Después se tiene la trave 1 de la planta baja, aquí faltó ese dato, con un claro de 2.90 y una carga de 2.1 toneladas por metro, o lo que es igual 2.100 kilogramos cada metro. Esta trave ya tiene una carga mucho más grande que la anterior. Se propone un ancho de 12 centímetros, un peralte de 30 centímetros, concreto de 200, 2 varillas de 3/8 en lecho superior, 2 varillas de 5/8 en lecho inferior y estribos de 1/4 de pulgada. Se especifican 2 estribos porque es uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Se hace la revisión de armados, es adecuada. La revisión por momento anda al 89%. La revisión por cortante nos arroja una separación de estribos a cada 12 centímetros y una revisión por deflexión que está al 60%. Entonces estamos bien. Tenemos el mismo armado para las traves de planta baja y de planta alta, por eso ambas se llaman T1. Posteriormente tenemos el diseño del castillo K1, que tiene una base de 12 centímetros y una altura de la sección de 12 centímetros. Hay que recordar que el proyecto, si bien está dibujado con muros de 15 centímetros, en realidad se va a usar block de 12 centímetros más 3 centímetros de aplanado. Esto es 1,5 centímetros de cada lado del muro. El Armex son 4 varillas de diámetro 28/127, o convertido a centímetros 0.56, y los estribos son de 5/31 pulgadas o 0.41 centímetros. Observamos que la resistencia a compresión del castillo es de 15.2 toneladas, valor que es superior a la reacción o cortante en el apoyo de la trave 1, que en este caso es 3 toneladas. Se continúa con el cálculo de las zapatas corridas. En este proyecto tenemos dos tipos: la colindante, que vamos a llamar ZC1. Especificamos su carga que recibe, la capacidad de carga del terreno, el ancho del muro es 12 centímetros, el ancho de la zapata es 40 centímetros, el espesor de la zapata es 15 centímetros y bueno, el recubrimiento es lo que se calza el armado. Nuevamente se va a usar concreto de 200 y se va a utilizar
una malla 6644 con resistencia 5000. Se observa que por esfuerzo en el terreno andamos al 99% de su capacidad, por flexión en la zapata estamos al 25% y por cortante estamos al 37%. Todo esto es aceptable. Por último, tenemos el diseño de la zapata corrida interior o ZC2. Esta es la zapata que va centrada en el muro. Esta recibe una carga de 7 toneladas cada metro. La capacidad de carga del suelo es la misma. Y las dimensiones también son 12 centímetros para el muro y 40 por 15 para la zapata, aunque en esta ocasión ya comentamos que es centrada en el eje del muro. El mismo armado y mismo concreto. Cuando se hace la revisión por esfuerzos en el terreno está al 99%, por flexión al 26% y por cortante al 26%. Entonces esto nos dice que andamos bien en nuestro diseño estructural. Muy someramente, esta es la explicación de la memoria de cálculo. Ahora vamos a describir el proceso de dibujo de planos estructurales en AutoCAD. Tenemos el cuadro de datos indicando el tipo de proyecto, la ubicación, quién realizó, quién dibujó, y las cotas en este proyecto son milímetros para todo. Las plantas están dibujadas en escala 1:100 y los detalles en escala 1:10. Se indica la fecha y tenemos que este es el plano E de estructural 1. Para la simbología hay que recordar la importancia que tienen las calidades y tipos de líneas, porque al momento de imprimir todo va en negro y necesitamos distinguir claramente entre un elemento y otro. Tenemos como línea punto los ejes. Los muros de carga los representamos con un hatch de línea cerrado. En los muros bajos o divisorios los tenemos representados con el mismo hatch de línea, pero más abierto. Cuando hay una construcción existente usamos este hatch, y cuando hay una construcción a demoler usamos este otro hatch. Cabe mencionar que en este proyecto que estamos viendo no hay construcciones existentes y no hay construcciones a demoler. Así representamos los castillos o columnas que puede haber en el proyecto. Pueden ser de concreto, como esta rectangular, como esta cuadrada, o pueden ser metálicas como estas en azul, y que incluso son huecas. Tenemos la representación de un cerramiento o cadena o dala de concreto, y tenemos la representación de una trave. Este es línea punto con una menor escala y con mayor calidad de línea. Tenemos el armado en lecho superior, es decir, los bastones los dibujamos con línea continua, y tenemos el armado en lecho inferior que se representa con línea punteada. Nosotros vamos a utilizar la malla. Esta línea doble punto nos representa hasta dónde llegan los bastones en cada tablero. Por último tenemos una representación de la lámina metálica y de una losa colaborante. Estos dos elementos no los tenemos en este proyecto. Dentro del plano también se especifican las resistencias de block, de mortero, y tenemos las notas para las estructuras de concreto. Todos los concretos pobres, como son en firmes, en banquetas, van con concreto de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Los elementos estructurales, como zapatas, castillos, traves, losas, para este proyecto estamos especificando un concreto de 200. Se tienen también las resistencias de los diferentes aceros de refuerzo que se pueden utilizar: el alambrón, la varilla, el Armex y la malla, que tienen la misma resistencia, y también existe otro tipo de acero llamado TEC 60 que no vamos a usar en este proyecto. También se especifican las longitudes mínimas para la varilla: la longitud de anclaje sin gancho o con gancho, la longitud de anclaje de la malla, la longitud de desarrollo de los ganchos a 90 o a 180 grados, la longitud de traslape de la varilla y la longitud de traslape de la malla. También los recubrimientos libres mínimos, esto es lo que debe estar calzada la varilla o la malla en los diferentes elementos. En la tabla de varillas tenemos los diámetros de las más utilizadas, tanto en número como en pulgada como en milímetros, el área de cada una de esas varillas, su peso por cada metro y cuántas varillas de 12 metros hay en cada tonelada. También tenemos la tabla de mallas con las más utilizadas, la 66, 10, 10 para firmes o capas de compresión en losas aligeradas, la 6666 para losas y la 6644 para losas más grandes, para zapatas corridas, para rampas de escaleras. El diámetro de los alambres aquí lo tenemos en esta columna en
pulgadas y en esta columna en milímetros. El área que nos ofrece cada malla en centímetros cuadrados cada metro. El peso por metro de estas mallas y el peso de un rollo de 100 metros cuadrados, o sea 2.5 por 40 de largo. La planta de cimentación es una copia de la planta arquitectónica baja, y en esta planta de cimentación se ven los muros de carga, los divisorios, se ven los castillos. Hay que recordar que hay castillos en cada esquina, en cada cruce de muros, a los lados de las ventanas, y si el muro es muy largo, a no más de 4 metros. Tenemos las zapatas corridas 1 en el perímetro de la casa. Es común indicarlos en las divisiones entre la vivienda y la cochera, esto porque generalmente hay un escalón entre ellos. Y tenemos las zapatas corridas 2, la intermedia o la central, en todos los muros interiores. Aquí tenemos una ventana con sus dos castillos, uno a cada lado. Las bajadas de agua pluvial también es importante confinarlas con un castillo de cada lado. Esto en todas las plantas. Y se especifica una malla 6.6, 10.10 y un firme de 50 milímetros, es decir 5 centímetros de espesor, en las áreas de la vivienda. En el jardín no se especifica porque es con tierra vegetal. Posteriormente tenemos la planta baja estructural. Los muros y castillos son los mismos que en la planta de cimentación, pero en esta planta, en lugar de ver las zapatas, vamos a ver ahora los armados de las losas que ya vimos en la memoria de cálculo. Tenemos la cochera con su armado de malla 6.6, 6.6 y losa espesor 100 milímetros, o lo que es igual 10 centímetros, con su malla en el lecho inferior y los bastones alrededor, que también ya vimos que son de 3 octavos o número 3 a cada 30 centímetros o 300 milímetros. Comentábamos que la losa de la sala comedor también tiene las mismas dimensiones que la losa de la cochera, y también comentamos que todas las losas tienen los mismos armados tanto en el lecho inferior como en el lecho superior. Por eso en todas vamos a ver que está especificado lo mismo: malla 6.6, 6.6, espesor de losa 10 centímetros y bastones número 3 a cada 30 centímetros. La longitud de un bastón es la quinta parte del claro corto del tablero. Por ejemplo, aquí en la recámara 1 tenemos un tablero que mide 3 por 4.4. El claro más corto es 3. Y al dividir 3 entre 5 nos da 0.6, o lo que es lo mismo 60 centímetros o 600 milímetros. Por eso se indica como 600 la longitud de los bastones para esta losa. Estas losas que son colindantes, que son de colindancia, el bastón aquí termina, aquí se ancla en el mismo cadena del muro, la da la 1. Los bastones que son comunes a dos tableros se continúan, como este de aquí. Bien, en los enguacalados tenemos las charolas sanitarias, o también conocidos como enguacalados. Está indicado como este achurado y como este achurado. Estos son áreas donde tenemos un baño en la planta superior. Entonces se van a alojar las instalaciones encima de esta losa de entrepiso y después se van a cubrir con otro firme, dejando un escalón para acceder a esos espacios en planta alta. Tenemos la trave 1 para salvar este espacio del pasillo. Aquí está la escalera indicando para dónde sube la malla y su espesor. Aquí hay un error, debe decir rampa, no ramapa. La trave, aquí está con su eje, en este caso rojo, trave 1, que se apoya en esta otra trave 1 del eje 8. Esta trave 1 es importante porque además de cargar estas losas del pasillo
y de la sala comedor. También carga el muro del eje 8 de planta alta, que este muro pues carga la losa de el hall y la losa de la recámara 3 o 4, no recuerdo bien. Bien, también se tiene una trave 1 entre la losa de la cochera y el acceso de la casa. También se tiene una trave 1 al frente para soportar toda esta losa que es el piso de la terraza de planta alta, y también para recibir el portón si en el caso de que lo haya. Todos los muros de carga reciben a la losa mediante una dala 1, ya se verá en el detalle, y todas las ventanas y puertas tienen un cerramiento o dala 3. Pasamos a la planta alta. Como ya hemos comentado, es un armado igual, con losas de 10 centímetros de espesor, malla 6.6, 6.6 en el lecho inferior y bastones 3/8 a cada 30 centímetros en el perímetro de las losas. Aquí tenemos la azotea o techo de la terraza, las recámaras 3 y 4, el hall de televisión, el baño con su ventilación. Aquí esta cadena o dala 3 estamos simbolizando con este doble desnivel que asoma hacia arriba de la losa para que no se vea por debajo de la misma. Aquí tenemos una dala 1, vamos a ver que su espesor es el mismo que las losas, entonces no asoma ni hacia abajo ni hacia arriba de la losa. Tenemos la recámara 2 y el baño. A continuación tenemos los detalles de los armados. La dala o cadena 1 es un Armex de 12-12-4 que va dentro de una sección de concreto de 12 por 10 centímetros. Son los 12 de el muro de bloque y 10 de alto de las losas. La dala de 2, que se usa como dala de desplante de muros en planta baja, es un Armex 12-20-4. La dala de 3 o cerramiento de 3 tiene 4 varillas de 3/8 y estribos de 1/4 a cada 15 centímetros o 150 milímetros. Tiene una altura variable que puede ser desde 250 milímetros hasta 600, porque se tienen diferentes cerramientos en el proyecto arquitectónico. Esto se puede ver en la fachada y en los cortes. Y con este armado es suficiente para cumplir cualquiera de estas alturas. El castillo K1 es un Armex 12-12-4 y la sección es 12 por 12 centímetros. La trave T1 mide 12 centímetros de ancho por 30 centímetros de altura. En el lecho superior, 2 varillas de 3/8. En el lecho inferior, 2 varillas de 5/8. Y los estribos son de 1/4 o número 2 a cada 12 centímetros. Se tiene el detalle de repisón bajo ventana. Todas las ventanas deben de tener un repisón, es decir, una cadena o dala por debajo de la cancelería. Entonces aquí es un pequeño detalle en el que se ve el muro y cómo remata con una dala 1 para después recibir la cancelería y la herrería de la ventana. Tenemos el detalle de charola sanitaria en el que vemos la losa con su malla, y en el espacio del baño se tiene un relleno, aquí representado con este hatch, para alojar las instalaciones sanitarias. Encima de esto va un firme de piso. Todo esto va delimitado por la dala de 3, dando lugar a un escalón para acceder a los baños de 15 centímetros. Un detalle de cómo se desplanta la escalera y un detalle de cómo llega la rampa de escalera a la losa de entrepiso. Se tienen también los detalles de zapatas corridas. Comentábamos que en la mecánica de suelo nos dice que hay que desplantarse a 60 centímetros. Se tiene la zapata de ancho 40 centímetros por 15 de espesor, con una malla 6644, como ya se vio en la memoria. Y constructivamente se agrega una dala 1 para de ahí amarrar los castillos que aquí se ven en proyección. Posteriormente se enrasa con bloque sólido hasta llegar 20 centímetros por debajo del nivel de firme para habilitar la dala de 2, que dijimos que es dala de desplante, de 20 centímetros de altura. En este proyecto se especifica un escalón de 5 centímetros entre la cochera o jardín
y el piso de la vivienda. Puede ser un escalón más grande, no hay problema. La zapata corrida 2 o intermedia es igual en dimensiones y armado a la zapata corrida 1, pero como comentamos, la diferencia está en que esta zapata va centrada en el muro. Pasamos ahora a ver los cortes. Para esto regresamos a las plantas. Tenemos en la planta baja, en el eje A, el corte A. ¿Qué observamos en planta? El muro de carga, la dala 1 y la especificación de la losa. Entonces en el corte A dibujamos eso. Tenemos el muro del eje A, tenemos la losa que se apoya en él de 10 centímetros de espesor con su malla 6666. El recubrimiento que ya comentamos se observa en memoria y también en notas de plano. Para conectar la losa al muro se utiliza una dala de 1 a todo lo largo del muro. Se especifica que esto es el castillo 1 en proyección y el block usado 12 por 20 40, que también ya lo habíamos comentado. Tenemos el corte B también en el eje A, pero ahora sí tiene bastón la losa. Vamos a ver este detalle. Es muy parecido al anterior. Tenemos el muro, encima del muro la dala, de ahí se sientan los bastones. Varía 3 octavos o número 3 a cada 30 centímetros. El bastón debe estar calzado de arriba hacia abajo también 1,5 centímetros. En planta no están dibujadas, pero también se colocan varillas paralelas al muro. También son 3 octavos a cada 30 centímetros para garantizar que no haya fisuras en la losa. Entonces es una parrilla de varilla en ambos sentidos, número 3 a cada 30. En el lecho inferior tenemos la malla. La malla no es necesaria que llegue hasta la cadena o dala de 1, con que esté anclada 1.5 cuadros, lo que veíamos hace rato en las notas, en la tabla de mallas. Su anclaje de 1.5 cuadros es suficiente. ¿Por qué no es necesario que llegue hasta la dala 1? Porque el acero que trabaja en un apoyo es el del lecho superior. Esto es en caso de que haya bastones. La longitud de bastón estaba indicada en planta de 60 centímetros y el espesor de muro 12 centímetros. Por último tenemos el corte C, que está hecho en un muro intermedio, es el eje 2. Así queda impreso en PDF el plano estructural. Recuerden que es importante tener un buen control en las calidades y tipos de líneas. Tenemos planta de cimentación con muros de carga, muros divisorios, castillos, zapatas corridas y firmes con malla 66 10 10. Tenemos la planta baja estructural con traves y armados de losas de entrepiso. Observen que en este caso el eje de las traves no es completamente claro. Hay que trabajar un poco esta calidad de línea. Y la planta alta estructural, que se observe muy bien cuál muro es de carga, cuál muro es divisorio y dónde es una puerta.